Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Bendiciones, que el Todopoderoso me lo honre de una manera sobrenatural. Feliz año 2026. Como dice la Escritura en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Declaro en el nombre poderoso de Yeshua, de Jesús, que en este nuevo año la presencia, la honra y la bendición de nuestro Padre Celestial jamás te haga falta. Que Él esté contigo en todo momento, en todo tiempo, y que en este año sea Dios glorificándote de una manera sobrenatural. Bendecimos a los hermanos de Puerto Rico, de Cuba, de República Dominicana, de Nicaragua, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos. Bendecimos a los hermanos de Canadá, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Chile, de Uruguay. Bendecimos a los hermanos de Brasil, bendecimos a los hermanos de Europa, bendecimos a los hermanos de España, Inglaterra, Suiza, Holanda, Rusia. Bendecimos a los hermanos de Israel, de Níger, África, Sudáfrica. Estamos gozosos porque Dios en este nuevo año nos va a seguir hablando de una manera extraordinaria. Gloria a Dios. Bendito sea el Cordero de Gloria por los siglos de los siglos en este nuevo año. Con nosotros está desde Uruguay nuestro amado misionero evangelista Maximiliano Roca. Bendiciones, siervo. ¿Cómo está? Bendiciones, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, con la audiencia, para contar, para expresar lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Cómo Dios llegó a mi vida. Es una historia, bueno, hoy tengo 41 años, estoy casado y Cristo llegó a mi vida a la edad de los 24 años. Wow. ¿Cómo fue todo? Bueno, es una historia larga, pero yendo a lo importante, yo tenía una vida, es decir, me había hecho como que mi vida yo controlaba todo en mi vida, ¿no? Crecí de una forma con un padre ausente, por distintas circunstancias, mi madre trabajaba todo el día, y así fue creciendo, ¿no? Es decir, mi mecanismo de defensa o de alguna forma lo que aprendí era estudiar para decir, bueno, quiero salir adelante. Mi madre era docente, entonces como que me inculcaba eso. Yo dije, bueno, me zambullí ahí en el colegio y también hacía deporte y era muy competitivo, siempre buscando ser, competir, ganarme el amor, siempre intentando eso, ganarme un amor, demostrar eso, ¿no? Ganar el amor a toda costa. A los 18 años yo vivía en una ciudad en Uruguay, me fui a otra ciudad, a la ciudad de la capital, me vine a estudiar a la universidad. Y bueno, empecé también, seguí con la misma, con el mismo patrón, ¿no? de pensamiento, con la misma estructura, de competencia, de tratar de yo mismo demostrarme, de ganarme el amor. Así llegó a los 22 años, 23 años, cuando me comienzo a realizar preguntas sobre la vida, ¿no? En mi casa habían quedado mi padre y mi madre, mi hermana, y bueno, ahí mi padre de repente cayó en una crisis que se venía acumulando. Mis padres se divorcian, la familia se divide, y yo me encontraba en otra ciudad, y bueno, empecé a hacerme preguntas justo en ese momento sobre la vida y bueno, todo lo que estaba pasando en mi familia detonó en una crisis, ¿no? En mí. Tanto así que comenzó a haber una especie de rencor hacia mi padre, empezó a emerger un rencor y hasta una especie de odio, un odio que, bueno, yo intentaba en ese tiempo
buscar la salida a eso que estaba dentro de mí, esa falta de paternidad, esa falta, y bueno, tenía mi grupo de amigos de siempre, que bueno, que ninguno de ellos, bueno, también ninguno era cristiano ni nada. Y bueno, salíamos de los fines de semana y esa era mi vida, tratar de yo superarme a mí mismo bajo una forma humana, puramente humana. Y bueno, así que fue que esa burbuja reventó y fui de a poco cayendo en una depresión en una oscuridad cada vez como una escalera que va para abajo, ¿no? Cada vez un escalón para abajo, entré en una depresión profunda. Llegué a un momento que mi mente ya no podía ni leer, ni concentrarme, intentaba esforzarme yo mismo cada vez más, como que intentaba mejorar, pero cada vez el pozo iba haciendo como un pozo. Hasta que, bueno, mi madre decide venirse a donde yo estaba con mi hermana. Mi padre, bueno, vendieron la casa donde ellos vivían, demás. Mi padre terminó yéndose a España, que está hasta el día de hoy allá. Mi madre se vino donde yo estaba viviendo. Alquilamos un apartamento. Mi madre dejó el trabajo en la otra ciudad, vino y bueno. Y así, eso fue un momento muy, muy difícil, porque estábamos, imagínense, mi madre venía de esa ruptura, de ese divorcio, de todo eso que venía acumulando. Yo estaba en ese estado, digamos, con esa depresión, ¿no? Y mi hermana también estaba ahí, y con todo eso realmente estábamos solos prácticamente, hasta que, bueno, mi madre había escuchado el Evangelio por parte de su familia en el campo. Ella vivió en el campo, por parte de sus abuelos. En su niñez mi madre había escuchado el Evangelio, sus abuelos habían dado un lugar para una iglesia cristiana en un campo, para que se hicieran reuniones, y mi madre allí escuchó el Evangelio. Esa semilla quedó ahí plantada hasta ese momento en el que nos encontrábamos acá en la ciudad de Montevideo, después de eso, del divorcio de mis padres, mi madre, yo en ese estado, y mi madre un día sale a un comercio cerca de donde estábamos viviendo, y alguien le habla de Cristo. Un hombre le habla de Jesús a mi madre, le comienza a hablar. Yo en ese momento justo mi mente estaba atormentada. Yo intentaba mismo en ese momento, bueno, yo hasta visité sitios de yoga para ver, porque no tenía paz. No llegué a hacer nada, pero era como que estaba una búsqueda que decía, dejé de trabajar, no me podía concentrar, dormía, y intentaba salir por mi fuerza, pero no podía. Cada vez más, estaba cayendo en una total desesperanza. Y bueno, y mi madre dice, ¿por qué empezó a ir a congregar, a ir a la iglesia? Y por allá mi madre me dice, ¿por qué no vamos? No sé, vamos. Y yo recuerdo que yo muy escéptico, ¿no? Porque yo estaba también desconfiado. Más, digo, el contexto es también para contextualizar un poco también. En mi país es un país que se ha sacado mucho a Dios, ¿no? De la educación, se ha sacado, que eso es un tema ya más para, pero venimos con ese trasfondo mucho y bueno, yo no conocía mucho evangélico, conocía algo católico y algo que se había sembrado en mí también, en la niñez, pero muy poco, y yo desconfiaba.
pero accedí porque ya estaba en un momento bastante que decía, bueno, voy a ver. Y allí fue cuando llegué, me acuerdo, a esa reunión y escuché la palabra. Y eso fue como un sacudón, que dije, es como que es esto, tipo. Y, y ahí fue el momento que bueno, este hombre que le había hablado a mi madre era un comerciante cerca donde estamos viviendo. Después fui a preguntarle y ahí con este hombre nos hicimos muy amigos, una persona mayor, y él se hizo hizo como un padre para mí en ese tiempo. Hablé de cosas que nunca había hablado con mi padre. Él era parte de la familia ahí pastoral de esa iglesia, y, y él fue como una persona que para mí fue como en ese momento fue como un padre, que me recibió y en el momento que estaba en ese estado con tantas preguntas, un joven de 24 años que nunca había hablado muchas cosas y tenía dudas sobre la vida, sobre muchas cosas, y fui recibido en la familia de fe, en esa congregación. Y bueno, estuve un año ahí, que iba al comercio de este hombre, hablábamos, tomábamos mate, acá tomamos mate, conversábamos, comíamos algo mientras él la atendía y me iba respondiendo preguntas. Así se fue dando. Así se fue dando hasta que pasó un año y bueno, y yo todavía estaba ante el mundo, un poco el mundo y un poco ahí escuchaba la palabra, hablaba con este hombre, me respondía preguntas, iba a la iglesia, escuchaba palabras y yo sabía, pero empezaba un hambre a emerger en mí y empezaba a leer la palabra hasta que pasó un año, y yo ese año estaba en una relación, ¿no? Una relación de pareja, y bueno, pasó que esa relación se rompió, y fue ahí en ese momento que yo realmente me rendí a Dios, y tuve un antes y un después. Me rendí totalmente, el Espíritu Santo fue el que me convenció del pecado, fue el que me dio me reveló lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿no? Me reveló la obra de la cruz, eh, y me dio una esperanza nueva, y bueno, ahí empezó un antes y un después de mi vida, de ese momento, 2010, y bueno, y ahí empezó una nueva vida para mí, un nuevo tiempo, de búsqueda de Dios, de procesos, que no es que terminen, porque nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo recibimos el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que nos da, ¿no?, el arrepentimiento y nos lleva a esa búsqueda de la palabra, de las cosas de Él, ¿no? Y darme propósito en mi vida, ¿no? Porque en mi vida justamente yo venía había sido criado, sin eso, ¿no? Sin ese propósito, ¿no? Simplemente vos es bueno, había sido criado con patrones humanos, humanistas, ¿no? De ser bueno, tratá de vos esforzate, estudiá esto, el otro, no está mal, pero en eso se había convertido en mi vida. Simplemente tratar de superarme a mí mismo y de competir con los que me rodeaban. Y por eso, pero no sabía nada de la vida, de las emociones, de los fracasos, de que si me equivoco me levanto, y bueno, llegó, pero justamente
llegó ese momento que Cristo llevó toda esa culpa, todo eso eso, ¿no? Esa vergüenza y esa culpa que yo estaba acarreando, la llevó Él y tuve revelación de eso, de esa libertad que nos da Jesucristo, ¿no? Y de ahí empezó un nuevo tiempo, de conocer gente nueva, de, también, ¿no? De procesos. Ahí conocí un grupo de misioneros que aquí en Uruguay, con los que realmente tuve la oportunidad este, de, 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 de abrir, de expandirme, ¿no? De salir, de predicar el evangelio en otras culturas, totalmente diferentes, y de confrontarme, ¿no? Porque a veces, a veces si nos quedamos en la iglesia mucho, nos encerramos en, en lo conocido a veces, y Dios quiere que expandamos, ¿no? Que nos expandamos en todas las áreas, ¿no? Creo yo que Dios nos da el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento, pero después tenemos que renovar la mente, ¿no? Ir renovando la mente para conocer la voluntad de Dios. Y después del 2010 hubieron tiempos de dolor también, pero Dios siempre me estaba levantando, y Dios me hacía conocer gente que siempre me estaba llevando a más, ¿no? A decir que Él era esperanza y que, bueno, y dar a conocer este mensaje. También tuve la oportunidad vi como también de reconciliarme con mi padre, bueno, de ver que mi familia cómo ha sido bendecida, mi madre también conoció de Dios, mi hermana está conociendo de Dios, mi padre ha escuchado el mensaje, y bueno, ver cómo Él cuida de la familia, cómo cuando Dios entra al principio tuve una guerra, ¿no? Cuando conocí a Dios, porque no entendían, pero después Dios fue haciendo la obra, mi familia fue haciendo la obra en mí, y mi familia empezó a conocer a Dios y a ver en mí, ¿no? Porque a ver en mí el testimonio mío, de dónde me sacó, porque ellos, mi hermana, mi madre, vieron dónde estuve, en ese lugar de desesperanza, de esa depresión, ¿no? Y ver que me sacó de ahí, entonces ese testimonio es el que dice, y el testimonio, ¿no? Nuestro es el que da, el que habla, y bueno, después, digamos que es eso, ¿no? Como le puso el título, Volver a casa, ¿no? Que así sucesivamente, hace aproximadamente un año y medio, bueno, hace 3 años que me casé, esos, este, ahí también empezó otro proceso, porque uno venía de vivir una vida de soltería, a veces, y después cuando se une con otro, es otro proceso diferente, y en el que Dios saca cosas buenas y cosas malas, con otra cultura, somos latinos, somos diferentes, temperamentos diferentes, y culturas diferentes, formas de ver cosas diferentes, pero bueno, Dios es ahí que va obrando y va haciendo su obra, y hace un año y medio fue que Dios me habló sobre esa parábola, Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, y fue un tiempo porque claro, uno, la palabra del hijo pródigo, yo me casé, y yo nuevamente, yo pensé que había sanado muchas cosas, pero no era tan así.
no había sido tan, no, uno es como que uno va teniendo desafíos, va, porque una cosa es estar solo y otra estar unido, ¿no? Y uno piensa que hay cosas que ya las superó, pero tiene que decir como que, pero cuando en las relaciones es cuando se salen, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas, y cuando saltan las cosas, y bueno, y ahí me di cuenta de que había cosas que no estaban tan, y yo pensé que estaban bien, que ya estaban superadas, pero no había sido tan así. Y Dios me habla de esta parábola, porque yo empecé intentando nuevamente como que a resolver temas como de forma humana, ¿no? Uno por eso uno nace de nuevo, conoce a Dios, pero no, es como que continuamente el Espíritu Santo es el que nos conduce al arrepentimiento. Por eso le decía el pasaje Juan 16:8 que lo conduce el Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos convence de pecado, y de la justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que continuamente nos está llevando al arrepentimiento, y duele muchas veces, pero son procesos que a veces la gente no los entiende, en la iglesia tampoco, a veces solo nosotros y Dios, y tal vez alguna persona que Dios ponga. Y bueno, empecé a intentar, ante una situación nueva, empecé a intentar resolver cosas con mi mente, a resolver cosas de forma humana, y me di cuenta de que me estaba alejando, ¿no? Porque a veces uno piensa que alejarse es porque me fui no sé, a tomar o por allá, no sé, no. Uno en su mente empieza a resolver cosas de forma humana, cosas que no vienen, no las resuelve con la sabiduría de Dios, ¿no? Y con el temor de Dios, sino que comienza nuevamente como que a volver a ese momento antes de conocer a Cristo. Parece que, 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 que empieza a ver las cosas de forma muy con la razón, ¿no? Y así uno empieza a caer en a desgastarse, ¿no? Porque lo que hemos conocido, ¿no? Lo que hemos degustado, como dice la palabra, de la verdad, de eso, y ya resolver las cosas de otra forma ya detectamos, ¿no? Y Dios siempre tiene una salida, siempre está por encima de la razón, ¿no? La razón la tenemos que utilizar, la usamos, y una herramienta, pero Dios siempre está, la fe siempre está un paso adelante, y el Espíritu Santo tiene que guiar eso, ¿no? Entonces, justo esa semana, hace un año y medio aproximadamente, tuve un encuentro, ¿no? Con Dios, y me llevó a esto, ¿no? De que esa provincia lejana que cita ahí, ¿no? De que el hijo pródigo sale y dice que se va a una provincia lejana, y cuántas veces tenemos esa tendencia, ¿no? Nuestra humanidad tiene esa tendencia a esa provincia, a irse en la mente, a irse en el pensamiento, en la voluntad, ¿no? La voluntad humana tiende a irse a ese lugar, ¿no? Que es un lugar que es alejado del Padre, ¿no? Es alejado. Parece razonable ese lugar también, hasta parece razonable, parece que es más corto, parece que, bueno, entonces como que uno comienza a afanarse por las cosas de este mundo, comienza a compararse, diciendo, no, esto no, mira, no está, no voy a, esta vida así, a no pensar en la eternidad, sino que en el ahora, y empieza a decir, no, esto no es tan, en términos materiales, a ver las cosas, y bueno, todo eso de a poco nos va
sin darnos cuenta son cosas que nos alejan y nos llevan a un lugar que es apartado del amor del Padre, de las relaciones con nuestros hermanos, con esas amistades que Dios puso también. Empezamos a un espíritu que no es el espíritu de afán, empieza a dominar, de preocupación, y de falta de contentamiento, ¿no? Diría, de falta de contentamiento, falta de gozo. Y bueno, y es todo lo contrario, es un espíritu que nos lleva a alejarnos. Y bueno, y Dios en ese momento me trajo esa palabra, y justo esa semana, casualidad, entre comillas, mi esposa me invita, me dice, mirá, una pareja nos invita a un retiro, que es un día nada más. Justo esa pareja no pudo ir y nos dice si podemos ir. Y es justo un misionero que va a hablar ahí a un lugar, una especie de retiro, en un campo ahí. Y bueno, muy, muy sencillo, pero muy justo. Yo tengo una imagen así, miro el campo y veo una oveja perdidita allá, como buscando, ¡pa! Y digo, y justo esa semana que Dios me habla de eso. ¿Y de qué habla? Solamente este hermano habla de la palabra del hijo pródigo, únicamente cómo Dios le habló en su vida, y mismo tiene un libro, el cual lo leí, tuve todo el año, que lo tengo acá, tuve todo el año leyendo este libro, que habla de la palabra del hijo pródigo, y él cuenta, y bueno, estuve todo justo esa semana en la que Dios me habla sobre esa parábola. Este hermano, fuimos a ese retiro y el único tema que trató fue, bueno, eso, y de eso trató, y tiene un libro que es de esa parábola, solamente de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y estaba justo, voy a leer un pequeño fragmento del libro que es la página acá, a la mitad del libro, que tiene el título Volviendo a casa, que es lo que habíamos puesto como título, y que dice, cuando por fin se produce en nosotros el milagro del arrepentimiento y regresamos a casa, Dios no nos espera con un chicote, es decir, con algo como con un reproche. Él no nos echa en cara nuestras tonteras y fichorías, más bien Él cubre nuestra vergüenza con la mejor ropa. Nos entrega un anillo y calzados y prepara un banquete para celebrar nuestro retorno. En lugar de humillarnos, nos perdona. En lugar de sacar a la luz nuestros fracasos, nos honra y se regocija sobre nosotros con cánticos. ¿Quién jamás ha oído de un Dios así? Como huésped de honor en la fiesta, el pródigo viste el manto especial. Nadie se atreve a desenterrar el pasado o siquiera mencionar el tema de la provincia apartada. Este capítulo quedó cerrado. El único comentario al respecto lo hizo el padre. Porque este es mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Que comience la fiesta. Hay un lugar en el universo donde podemos recobrar la dignidad. Es al pie de la cruz donde Dios llevó nuestra vergüenza. Y eso representa, ¿no? Cristo llevando nuestra vergüenza, nuestra culpa. A veces nosotros esperando, como el hijo, ¿no? El pródigo, un reproche del Padre, y recibimos algo que no merecemos, algo que no merecemos, y eso eso nos abraza, eso nos da esperanza, eso
porque cuando merecemos un castigo, Él nos recibe, nos da un abrazo, una aceptación, y ahí nace el amor. Ahí nace el amor verdadero. Ahí nace el amor verdadero. Cuando yo esperaba un reproche, cuando yo esperaba eso, Él nos recibe en su casa, ¿no? En su banquete, en su mesa, para conversar, para firmarnos, para darnos dirección. El Señor llegó justo a tiempo a tu vida. Mm. Llegó el momento que más lo necesitaba. Que ese vacío que sentías en tu corazón te lo llenó Él. Te lo llenó nuestro amado Yeshua Jesús. Y amado siervo del Señor, Dios te ha estado levantando y te ha estado usando en misiones, donde Dios te ha dado la bendición y la honra de llevarte a la India. Aleluya. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, amado. Mira, esa experiencia fue muy tremenda porque, bueno, tuve justamente con este grupo de misioneros que conocí aquí en Uruguay. Ellos son un matrimonio y los conocí y ellos fueron de gran bendición para mi vida. Fueron como es la segunda etapa, diríamos, de este caminar, como podríamos dividirlo. Amén. Y este matrimonio, este hermano fue de gran bendición para mi carácter, para impulsarme y para afirmarme, para decir, mira más allá, no, porque a veces la religiosidad, entramos en religiosidad, en acomodarnos, pero Dios pone gente que nos dice, mira más allá, y esta experiencia, para mí, yo no tenía pensado, no se me habría ocurrido ir a estar en una cultura tan diferente, ¿no? Como por ejemplo estuvimos en Japón, en primera instancia, que no le pasé foto, y en países tan diferentes. Después estuvimos en India, Tailandia. En India fue una confrontación para mi vida, porque fue literalmente una confrontación, porque el ver una cultura, honestamente, es muy las calles, demás, hay mucho desorden, mucho ruido, y eso causó como un caos para mí, que Dios me habló ahí en ese momento y decir, bueno, pero ¿por qué esto te causa? ¿No? ¿Por qué te confronta? Y poder llevar el Evangelio, poder ir y ver cómo el Evangelio está siendo predicado en esos lugares. Estuvimos por Himalaya y poder predicar, porque el ir a otra cultura es negarse mucho, ¿no? Es negarse a uno mismo y romper paradigmas, eso es lo que tiene, ¿no? Porque la gran diferencia, esas fueron misiones de corto plazo, pero la gran diferencia entre ir a un lugar a pasear y ir a un lugar, por más que sea una misión de corto plazo, es que es algo, obviamente, que uno va con una misión espiritual y uno se mete en otras congregaciones con culturas diferentes, con modalidad de hacer las cosas diferentes, va con un grupo que también son de otra cultura y convive y demás, y es todo una confrontación, un soltar el control en mucho, ¿no? Y soltar el control y bueno, y Dios obra en eso. Dios, tuvimos la oportunidad de predicar, de evangelizar, de llevar la palabra, de contar nuestro testimonio, y contar los testimonios, ¿no? Contar en otros lugares, poder contar un testimonio es una gran bendición para uno poder no guardarse el testimonio, ¿no? Sino compartirlo. Y de ahí surgen relaciones, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Porque
el salir y conocer otras culturas, otros hermanos que de diferentes lugares. Tuvimos la oportunidad de estar bueno, en Tailandia, y en Tailandia estuvimos apoyando un grupo de una comunidad de Pakistán, que de Pakistán ellos salieron perseguidos por su fe y llegaron, bueno, Tailandia era uno de los lugares más cercanos y tuvimos oportunidad de estar ahí compartiendo con ellos, pero ellos salieron perseguidos de Pakistán, y, pero resulta que Tailandia era un país que tampoco es muy duro también con el inmigrante, y bueno, y alguno de ellos fue arrestado, y justo en ese momento tuvimos la oportunidad de que ver uno de ellos que salió de ese arresto y estar con la familia reunida y apoyar a la familia por mucho tiempo, apoyarla porque eran condiciones un poco muy difíciles porque, bueno, estaban en un país que con inmigrantes es muy duro, y bueno, tuvimos la oportunidad de apoyar a una familia y otra familia que pudo salir de Tailandia, apoyar también para que pudieran salir, porque al salir de una comunidad que salió de Pakistán perseguida por su fe, Wow. y ver eso, ¿no? Escuchar testimonios de un pastor de Pakistán, de, de cómo, cómo salió, de lo que vivió, ¿no? De lo que vivió por su fe, que, y bueno, escuchar eso a uno lo hace ver las cosas también de otra forma, ¿no? Sabes, amado Max, así como Dios te levantó a ti, yo sé que cada uno de los amigos que nos están viendo en este tiempo, en este momento, en este nuevo año, también Dios lo levantará. Todo es que nos determinemos de dejarnos usar, así como Dios ha estado usándote a ti y a tu familia. Y en este tiempo, amado, sabemos que estamos viviendo los últimos momentos. Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Su venida está más cerca por todas las circunstancias que se está viendo en el mundo, pero hay una esperanza. Cristo es el centro de nuestra vida. Y amado Amén. Max, me gustaría en este tiempo que oremos por cada una de aquellas personas que han perdido el rumbo, la dirección, el objetivo, pero hoy, agarrado de Dios, lo vamos a ver, la dirección, el camino correcto, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y también, amado Max, me gustaría que orara por esos misioneros que están llevando las buenas nuevas de salvación, pero hay obstáculos, hay decepción, hay, hay siempre duda en su mente. Y uno de los ataques que el enemigo usa, pero Dios quiere transformar, es la finanza de cada misionero. Que Él es nuestro proveedor. Dios provee en todo momento y que crean. Me gustaría, amado Max, que nos lleve en oración para cada una de estas personas y que aquellos que no han conocido a Jesús, que hoy reciban a Jesús como su único y salvador. De un hombre que ha pasado ese mismo proceso y ha visto al Dios verdadero y lo ha transformado, que le ha dado un cambio diferente en su vida, que le ha dado una familia, un ministerio, un llamado, y hoy testifica de que en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la angustia, volvió a casa, justo a tiempo, volvió para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Amado Max, En esta hora oramos, Señor, por aquellos, Señor, que están, Señor, como en una espiral ahí, Dios mío, de su mente. Aleluya, rabasanda, Jesús. Oh, santo, aleluya. Oh, liberta, Padre, con tu Espíritu Santo, Dios mío, y tu palabra, Señor. Aquellos, Señor, que se están preguntando, aquellos que están dudando, Señor, aquellos que están
viendo, Señor, cómo resolver las cosas de una forma simplemente natural, en sus recursos naturales, Señor, en sus formas, Señor, con desesperanza, Señor, trae esperanza, Señor. Oh, renueva, Señor, Espíritu Santo, Señor, aquellos que están en lucha, Señor, en tentaciones, Dios mío, aleluya. Socorre, Señor, como socorres nuestras vidas. Socorre, Espíritu Santo. Oh, Dios mío, socorre en esta hora, Señor, a tus hijos, Señor. Guarda aquellos que están escuchando el mensaje, Señor. Oh, Santo, aleluya, Señor. Oh, ese abrazo del Padre, ese encuentro, Dios mío, poderoso, Señor, de alegría, Dios mío, de reconciliación, Señor, de esperanza, de romper todo patrón de pensamiento, Dios mío, toda cosa, Señor, que está, Señor, llevándonos a esa provincia que es apartada, Señor, de tu amor, de tu abrazo, Señor, de tu mirada, Señor, de tu voluntad, Señor. Y a veces sé que duele, Dios mío, y tú, Señor, sabes también, tú no estás mirándonos como apartados, sino que tú mismo sabes que muchas veces nos duele, Señor, y tú te dueles también. Tú eres un Dios cercano, Dios mío, no es un Dios que está señalándonos, sino que está buscando que demos pasos, Dios mío, que sean pequeños, pero que demos pasos. Aleluya, Padre, gloria a tu nombre. Oramos, Señor, por la audiencia, oramos en el nombre de Jesús, en el nombre del milagro, Señor, el milagro, Padre, porque no podemos producirlo nosotros, Señor, necesitamos de ti, necesitamos, Señor, que tú, Dios mío, nos muestres, Señor, tu perspectiva, Dios mío, la visión suya, Jesús, tu mirada, Señor, que es la mirada que este mundo continuamente nos quiere hacer ver, que no es nuestra propia mirada, sino que es una visión más alta, Dios mío, que la circunstancia que vivimos, Dios mío, que la faltante que vivimos, mismo, Dios mío, en la bendición. Señor, danos, Señor, estrategias para administrar, danos sabiduría, pido, sabiduría de lo alto para nuestras vidas, Dios mío. Sabiduría, Dios mío, de lo alto. Tú has dicho que el que está falto que la pida y tú la das en abundancia, Señor. Pedimos sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya y valentía, Señor. Danos, Señor, estrategias para dar tu mensaje, Señor. Ya sea en el trabajo, sea con la gente que estamos, Señor, donde sea. Danos, Señor, esas estrategias, Señor. Danos estrategias de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y que toda voz del acusador se acalle, toda voz. Tú eres quien detiene toda voz del acusador. Tú eres quien detiene, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado Max, por este tiempo, por este momento que nos has permitido de este poderoso testimonio de cómo Dios te ha transformado de cada una de las etapas de tu vida y ha sido y está siendo de bendición como luz a las naciones, llevando Amén. esa palabra de esperanza, esa palabra de vida a varios lugares donde el Señor te ha puesto, no solamente en Uruguay, sino en el mundo, Amén. en Asia, que ha sido de mucha bendición. Yo bendigo tu familia, bendigo su salud, su ministerio, su finanza. Y gracias por este tiempo, por esta oportunidad, amado Max, porque sabemos que todo Dios obra para bien. Un gustazo estar con usted, conocerlo y bueno, esperemos continuar ahí. Amén. Este es el inicio de cosas grandes, amado Max. Un gran abrazo, rompecosía. Y como dice su apellido, la roca. Usted está puesto en la roca que es Cristo Jesús. Y eso es lo que necesitamos, cada uno de los amigos que nos están viendo, que estemos en la roca en este año nuevo.
tenemos que estar en la roca, porque sin Cristo no somos nada. Y me gustaría, amado Max, antes ya de concluir este programa, ¿qué consejos para bendecirnos, para este inicio de este año nuevo, de que Dios te ponga en tu corazón para bendecir a cada una de la audiencia de Fit to Friday, Viernes de Fe, amado? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Buscar su presencia, parece sencillo, ¿no? Pero son pequeñas a veces decisiones, ¿no? Esta vida, no sé, cada uno tiene diferentes, se dedica a diferentes cosas en sus quehaceres, pero ver a Dios en las pequeñas cosas, ¿no? Y a veces decimos, tenemos que tomar grandes decisiones, pero muchas veces son decisiones como dejar, por ejemplo, de mirar el celular, cosas que capaz que no nos edifican, que la noticia, que esto, y tomar decisiones, ¿no? Creo que, porque a veces en lo personal son cosas que me han costado y por eso las comparto, pero sé que muchas veces, por más que Dios nos habla, pero tomar decisiones, ¿no? Así parecen pequeños pasos, pero son importantes. Mismo salir a hacer ejercicio, comer más sano, que somos un ser integral y bueno, y todo necesitamos ser responsable con todas las cosas. Wow. Gracias, amado Max, por esa palabra para este inicio 2026. Y sabemos que Dios nos va a seguir sorprendiendo. Tomar decisiones. Desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, hasta Montevideo, Uruguay, un gran abrazo, rompecostilla, amado. Que Dios me lo bendiga y que el Espíritu Santo me lo honre en gran manera. Shalom, aleluya. Saludos. Amén. Chao, chao. Amén. Y a cada uno de los amigos que nos sintonizaron en este primer viernes del año 2026, gracias por acompañarnos. Comparta esta transmisión, dale me gusta al programa y recuerda que Cristo es el centro de nuestra vida. Y en este año Dios va a honrar su nombre y cumplir su palabra. Bendiciones, shalom. Viernes de Fe. Faith of Friday. Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. Gracias por acompañarnos.